Bueno, hola a todos. Nada, hoy como saben toca el capítulo 4, el Estatuto de lo Real, que va a comentar Milagros. Y ella me decía que bueno, que había encontrado alguna dificultad para, digamos, hacer una síntesis, un escrito, digamos, del capítulo que iba a ir comentando lo que a ella le parecían que eran los puntos más importantes del recorrido del capítulo. Así que bueno, nada, adelante Milagros. Sí, gracias. Bueno, empiezo planteando el primer inciso donde señala cómo, digamos, de dónde parte este capítulo, que es el Estatuto de lo Real. Entonces plantea que va a desarrollar algunos comentarios en lo que concierne a la función nodal del fantasma, sobre el que, siguiendo a Lacan, confluye toda la práctica del psicoanálisis. Y de inicio hace una aclaración importante. Señala que leer a Lacan no lo es todo, porque lo más interesante es leer lo que no dice, leer lo que no escribe. eh, y, y bueno, va a plantear que se comprueba que Lacan, digamos, continuamente hay dice él, que el arrepentimiento no es su estilo, y es en la comunidad de su reflexión que Lacan se corrige, se puede creer que desarrolla, mientras que en realidad modifica y a veces zigzaguea algunos de sus conceptos o de sus planteamientos. Y en este punto plantea que puede constatar que su forma actual de leer los escritos canónicos de Lacan ha cambiado, especialmente en lo que tiene que ver con el Estatuto de lo Real. Eh, entonces va a plantear que la función nodal del fantasma es porque Lacan lo promovió como aquello que anuda y conjuga lo imaginario y lo simbólico, de manera que el fantasma opera como una ventana del sujeto sobre lo real. La matriz, dice Miller, es la matriz a partir de la cual la realidad toma sentido y se ordena para el sujeto. Eh, eh, Señala que el fantasma constituye una función nodal, eh, una, digamos, que Lacan en todo caso lo plantea como, digamos, bajo una lógica topológica y escrita, el Losange permite o se usa como una forma de relación entre dos términos, que es A y B. Y este símbolo, el Losange, en lógica nodal se lo utiliza para designar lo posible. Dice él, es un signo polivalente que indica que hay una relación. Entonces, Lacan utiliza el losange para indicar una relación o una imbricación del orden de lo simbólico y de lo imaginario. Y bueno, sobre los órdenes plantea que equivalen a lo que son los registros del ser, registros ontológicos, que son lo imaginario, lo simbólico y lo real, y que es una tripartición que más tarde Lacan va a llamar dicho mención. Eh, Plantea que estos tres registros son diferentes modos de alojar el dicho y obedecen a reglas sensiblemente diferentes. Entonces, el fantasma es una conexión o una interpenetración especial de lo simbólico y lo imaginario. Se compone de elementos que conciernen a diferentes órdenes. Se distingue por la conjugación y la interpenetración de dos dimensiones. Y bueno, desde esta lógica, dice él, se puede comprender porque hay una convergencia especial de la práctica analítica sobre el fantasma. Hay, de un lado, lo que se refiere al significante y por otro lo que se refiere a lo imaginario. Es sobre la escena del fantasma que encontramos reunidos estos dos dicho mención que son distintos. Entonces,
El fantasma concretiza y se particulariza por la imbricación de dos órdenes diferentes que se sitúan respectivamente. De un lado está el sujeto barrado a título de lo simbólico y del otro lado el objeto A título de lo imaginario. Del lado de lo simbólico tenemos el sujeto barrado tal como lo construyó a partir de la noción de negación. Lo construyó como un vacío, como una negación de la sustancia, como una negación del ser y por lo tanto como condenado a identificarse. Del lado de lo imaginario tenemos el objeto A que incluye en su paréntesis todas las formas imaginarias que pueden cautivar el interés del sujeto a título del deseo, desde su propia imagen, todo lo que es imagen. Lo imaginario es en su acepción más amplia incluye todo lo que es representación. Entonces, bueno, esto para establecer esta diferencia entre el, digamos, sujeto barrado que lo construye, dice él, como un vacío condenado a identificarse, y por el otro lado el objeto A que lo pone más o lo sitúa más del lado de la representación en relación al deseo o a título del deseo. Entonces plantea que lo imaginario tiene la amplitud de la representación y bueno, acá hay un punto importante, que lo imaginario tiene la amplitud de la representación y esta escritura del fantasma continuó siendo utilizada por Lacan y ella siempre será válida cuando se trate de que el fantasma conjugue lo simbólico y lo real. Eh, Hay un par de derechos de palabra. Si les parece, sí, vamos conversando de lo que le parezca a cada quien más importante, ¿no? sí. No sé si Rosa quería intervenir o si no pasamos con Elena y mientras tanto le damos tiempo a Rosa que regrese. Yo me preguntaba, aunque luego es verdad que a lo largo del texto va variando y el objeto A ya no es imaginario, pero yo me preguntaba por qué aquí en este recorrido que hace Jacqueline Miller subraya el objeto A como imaginario. Me choca. No sé si lo habéis pensado. Mm, mm. Porque quiero Justo. decir, es que ni para Freud era imaginario el objeto A. Pero justo antes viene de hablar, creo, quizás lo podamos ver por allí, yo también me lo pregunté. Justo antes viene de hablar de la imbricación de lo imaginario a lo simbólico, ¿no? ¿Cómo lo llamaba? Sí, Interpolación. sí, sí. Em, y creo que de alguna manera habría una suerte de vuelta a ese punto cuando, digamos, está el objeto A imaginario, luego estaría el objeto A, digamos, en lo real, pero después habría una cuestión que es el objeto A como semblante, ¿no? En el semblante, Ya. me parece, también está lo simbólico con lo imaginario. Entonces, no sé si lo coloca allí un poco para hacerlo volver de alguna manera, ¿no? Al lugar que había estado antes. Mm, Fue como lo pude mm. tomar, porque además también habla de la cuestión bueno, Milagros lo comentará seguramente, ¿no? Del agujero y del tapón, con Sí, todo el menofí, sí, todo sí, sí, el sí, tema sí, de la sí. castración, Sí. etcétera. Ujú, ujú. Yo, yo no sé dónde está la mano. Mm. En En reaccionar. así es. Reaccionar, detener vídeo, resumen. Yo no tengo que reaccionar. Una Sí, carita. en los tres puntitos debe estar, ¿no? Cuando está Copiar, minimizada copiar. la pantalla. Bueno, yo quiero deciros una cosa que es que así reacciones, aquí está. A ver. Ah, muy bien, sí. Que, madre de Dios. Estoy Los dentro. míos, más Sí, intentan estás, lo mismo estás. también. Están lo mismo Ah, los míos. pero pues yo he leído todo este ¿Cómo que no capítulo. sabes? No es un tema de sangre. ¿Qué pasa? Es Paco. Paco está en el ordenador de Rosa y nos aclara. ¿Estáis dentro, Paco y Rosa? Yo he leído todo este capítulo
y creo bajo la perspectiva de que está sin aclararlo, pero está confundiendo, dejando que se confunda en momentos que los diferencia goce y deseo. Mm. Sí. Entonces, eso es creo que es fundamental para poderte aclarar en este capítulo. Si no, no te aclaras. Entonces, yo no quería decir nada hasta que no llegara a Milagros al punto este de Fantasien, de Freud, freudiano, que viene ahora, ¿no? Para decirlo. Que de la traducción de este hombre que no sé si Milagros, ¿lo ibas a citar, Milagros, eso? No, 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 no lo mencioné. Pero estaba nada más, tú estabas con la representación que está en la página 11 y va detrás. Por eso no lo sabía. Sí, Es tan sí. Sí, cortable. sí. Entonces yo creo que el objeto A y todo el desarrollo que hace con respecto al objeto A, creo, para mí creo que sirve todo para el deseo, para el goce no, nada, cero. Entonces, y viene de los pregenitales de Freud, lo dice en la clase, son el oral, el anal y el falo, pero que Lacan nos reconvierte en ¿Y aquí objetos de cómo se la, llama vos? los ¿Y cómo se llama llama vos objetos, aquí? los llama objetos de la demanda freudianos, que son el oral, el anal y el fálico, en el falo, y objetos de deseo en Lacan, que son el invocante y el escópico. Entonces yo creo que el objeto A tenemos que verlo, y el fantasma también, del lado del deseo. No podemos verlo del lado del goce. Del Creo que lado de eso es la una... pulsión. Sí, la pulsión también, pero es que también vamos a tener que diferenciar la pulsión de la libido o la pulsión del goce, ver si la libido, podríamos pensar que es lo mismo del goce. Si parte de la libido freudiana pasa a la pulsión en una forma gramatical, dicho en forma más coloquial, si la libido y el goce irían del lado de la pulsión sería aquella parte de la libido o el goce, no sé si es lo mismo para vosotros, que entran en el lenguaje, no en la NAN, sino que entran en el lenguaje. Ujú. Porque hay parte, lo dice Freud clarísimamente, en Destinos de Pulsión, que No, hay una en el gramática. capítulo también lo despliega con, yo creo que con mucha precisión Miller, ¿no? Lo que hay que estar es atento a distinguir, y no siempre lo hacemos cuando leemos, es decir, a distinguir cuándo dice pulsión y cuándo dice goce. Pero si uno se mantiene atento, se va pescando que distingue las dos cosas y deja claro cuáles son las coordenadas para distinguirlo, además, me parece, ¿eh? Entonces, por lo que decía Milagros, que ahora dejamos continuar, en la página 10 Milagros, cuando estabas leyendo esto en esta escritura del fantasma, página 10 al final, dice que Lacan utilizará a lo largo de su enseñanza, salvo, eso hay que, yo lo voy a repetir todas las veces salvo ¿De en la qué- muy qué? última, Mm. al final, en la página 10, Vale, vale, dice, sí, sí. en esta escritura del fantasma que Lacan utilizará a lo largo de su enseñanza, salvo en la muy última. Ujú. Sí, Estamos No, en la muy última enseñanza. y lo que dice después es aún más poderoso, yo lo leería completo. Salvo en la muy última, en la que liquidará todos los elementos y todas las construcciones. Entonces, o sea, donde se ha quedado Milagros, que es lo imaginario en su acepción más amplia, incluye todo lo que es representación, creo que es ahí, ¿no, Milagros? sí, Mm. sí. Lo de detrás, que no sé si lo iba a nombrar o no, está hablando de un traductor, ¿lo dices tú o lo digo yo? Tú, Teresa, tú. Está hablando de un traductor de las obras al francés, nuevo, que no sé cómo se llama, lo pone por ahí. Jean-Pierre Lefebvre. Jean-Pierre Lefebvre, el cual dice que eso que el fantasma, dice con todas las letras, dice con lo que se llama fantasma es una creación del psicoanálisis francés, que no se encuentra en Freud.
sea, a ver si nos aclaramos, porque es que después va a haber una crítica muy grande a Hegel. Y Mm. esto del fantasma es una concesión del Lacan lacaniano a Hegel. Del Lacan lacaniano, no, del Lacan hegeliano a Hegel. Yo quisiera, antes de continuar, hacer solo dos pequeñas puntuaciones de lo que hemos ido comentando hasta ahora, ¿no? Que me parece que son importantes. El primero es reiterar eso que ha dicho Milagros, o que has traído Milagros, pero que me parece que tiene mucha importancia, que es que ubica los tres registros o los tres órdenes en el orden del ser. Dice, son registros ontológicos, ¿no? No Y he es llegado ahí, importante, no he llegado. Sí. sí, Ah, ya sí, lo sí, había en la página comentado. 9, sí, 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 lo perdón. había comentado, ¿no? Entonces Sí. creo que es muy importante porque ubicarlos del lado del ontológico quiere decir que no estarían ubicados del lado de lo óntico. O habría que en todo caso preguntarse cómo es que estaría esto en lo óntico, ¿no? La vez pasada algo de eso anticipábamos, pero yo creo que es muy importante porque el título del curso es El ser y el uno, eh, y durante el curso lo que vamos a ver es una suerte de tensión entre el ser y la existencia por un lado o entre lo ontológico y lo óntico por otro. Entonces, tener eso como un punto importante. Y la segunda cosa que creo que es, por lo menos para mí, tiene interés, es al final de la página 10 que dice, del lado de lo simbólico tenemos al sujeto barrado tal como lo construyó a partir de la noción de negación. Primero allí me parece que es importante darles todo su peso a que al sujeto ha sido construido a partir de la noción de negación. Pero nos dice qué es lo que está negado, digamos, ¿no? Dice, lo construyó en efecto como un vacío, como una negación de la sustancia. Es decir, y creo que con el goce, digamos, lo que va a reintroducir de alguna manera es la cuestión de la sustancia. Sí. Bueno, continúo. Sí, sí. Sí, Sí. gracias. Entonces, el punto en el que dejé, que me parece importante, dice, lo imaginario tiene la amplitud de la representación, pero lo que es formidable es que esta escritura del fantasma continuó siendo utilizada por Lacan y será siempre válida cuando se trate de que el fantasma conjugue lo simbólico y lo real. Entonces, bueno, dice, ajá. Cuando hará virar su símbolo pequeño a de un orden al otro, cuando considerará que ese pequeño a es de orden traumático y que aunque inasimilable, sin embargo, queda presente en el fantasma. Es decir, acá, digo, al menos en la alusión, ya plantea esa imbricación entre los tres registros, me parece, ¿no? Como, Sí. eh, ya no solo se queda con el tema del imaginario. Y entonces plantea, para ordenar esa relación tenemos la indicación de un algoritmo del que Lacan se sirve en la transferencia, el pequeño a sobre menos phi. Ese matema es el más elemental para permitir comprender la conjugación que yo evocaba, la conjugación de un agujero y de un tapón. Y bueno, ahí está claramente ilustrado como el A viene a tapar ese menos phi. Que bueno, el menos phi entiendo que operaría del lado del agujero y el A como el tapón, ¿no? Bueno, Pero creo que es muy importante también, perdón que te interrumpa, que sí, sí, si sí, hablamos de un agujero y un tapón, habría la creencia de que algo puede ser completado, lo diría así, ¿no? Que se puede rellenar. Y me parece que efectivamente estaríamos del lado del habría relación sexual. De hecho, el Lausanne, con todo el comentario a propósito del Lausanne, es el comentario de las relaciones posibles entre los elementos, ¿no? Pero decir sí, relación ya es decir algo que va en una dirección distinta a lo que después es no hay relación. El fantasma haría de alguna manera creer en que habría un tapón o que habría una relación posible. sí, sí. Bien. Eh, Luego viene el siguiente punto, que es el estatuto equívoco del objeto, y entonces plantea que este algoritmo
que prevalece cuando Lacan propone el pase como fin de análisis, más bien, es este algoritmo el que prevalece cuando Lacan propone el pase como fin de análisis, ya que ve dos versiones para ese fin. O bien acceder al agujero del complejo de castración, o bien acceder al objeto que lo obtura, pequeño a. Este pequeño a del que evoca el estatuto que le había dado Freud, el del objeto pregenital. Es preciso darse cuenta que si Lacan elige referirse a lo pregenital como una aproximación de lo que es el objeto A, es porque todavía no puede, en esa fecha, decidir si el objeto A es imaginario o es real. Es por lo que él evita implicarse demasiado al decir que su objeto A es continuación de lo que nos ha preparado Freud bajo la forma del objeto pregenital. Y bueno, señala que el estatuto, es en este punto que se percibe que el estatuto del objeto es completamente equívoco. Y entonces plantea que Lacan eligió que su enseñanza, dice él, descansa sobre una bipartición o sobre la primacía dado al campo del lenguaje y de la palabra, que por su propio dinamismo conceptual obliga a una partición entre lo que es de un lado campo del lenguaje como simbólico, como articulado, causal, el Wycliffe, y que el resto reposa del otro lado, es decir, en el estatuto de representación. Dicho de otro modo, en lo imaginario. Los argumentos no faltan para decir que el goce tiene estatuto imaginario. Se marca precisamente allí la imagen del cuerpo, el cuerpo que soportado por la representación es un recurso inminente, un objeto de satisfacción, de contemplación, un objeto de extrema complacencia y que denota justamente que allí está el goce. Bueno, entonces, hasta este momento el goce tiene este estatuto imaginario. Esto es claro, bueno, más bien dice él, hablar del estatuto real del goce, ese real en el que se chapotea en el residuo, en el trastorno y en el malestar, porque está refiriéndose a Schreber con el tema de la feminización. Bueno, más bien acá me parece que lo importante es esta ¿Perdón? Nada, esta precisión que él plantea sobre, digamos, esta bipartición en la que descansa en todo caso, una primera enseñanza de Lacan que tiene que ver con la palabra y la representación, o el lenguaje y la representación, y en relación a esa bipartición, entonces prevalece inicialmente la idea del goce en esta dimensión imaginaria. Bueno, luego Perdón, hay un comentario que quisiera destacar aquí, ¿no? Que efectivamente Miller viene de hablar de la importancia de sostener el goce como referido a lo imaginario. Y allí toma posición, una posición muy, muy fuerte, me parece, ¿no? Dice, yo quisiera defender esta causa si fuese necesario. Es en efecto una causa que es mucho más agradable de defender que los argumentos que nos llevan a hablar del estatuto real del goce. Ese real en el que se chapotean el residuo, en el trastorno y el malestar. Entonces habría un real, el goce tomado como real, un real del residuo, del trastorno y del malestar, y por el otro lado, un goce referido a lo imaginario, que en este momento Miller dice que él se pone a defender esa causa. Me parece que es importante. Sí. Elena. Bueno, hay algo que tengo en la cabeza todo el tiempo, este algoritmo A barra menos phi. Y yo siempre lo había leído como, lo había leído igual porque es verdad que tengo una lectura muy freudiana de las pulsiones, pero siempre lo había leído como, vamos a ver, hay lo que plantea Freud, que hay un momento en el que en la etapa oral, etapa anal, que en la etapa fálica
todo pasa por el complejo de castración, es decir, incluida la relación del sujeto con el objeto pulsional, pasa por el complejo de castración, es decir, tiene una limitación. Yo quiero decir que cuando vi A partido por menos B, entendí, esto es lo que Freud decía, solo que aquí está matematizado. Pero quiero decir que me parece o sea, me parece que no es solo la cuestión del agujero y el tapón, sino que está incluyendo una dimensión simbólica, una dimensión de límite, algo que tiene que ver con el A como objeto pulsional. Donde entiendo que están además real, imaginario y simbólico, los tres. Pero bueno, igual es una lectura un poco demasiado propia. ¿Sí, Teresa? A ver, estoy sin micrófono. Bueno, me da la sensación de que cuando él nombra los registros ontológicos, a lo largo de toda la clase, lo que va a hacer es está rompiendo la conjunción de los tres nudos. Lo está rompiendo, Miller. Entonces, lo real coge y lo quita, lo está quitando todo el rato o sea, dice que el Lacan lo tenía ahí organizado, simbólico, imaginario, y después con el real, pero lo que está haciendo es separarlos. Que defienda la dimensión del imaginario, como ha dicho Goyo, me parece que también es una forma de estar rompiéndolos. No decir, pues al primero fue así, luego así. No, porque resulta que está defendiendo la primera de todas. Y luego hay una cosa que os quería decir que viene en la página 12, o en cualquiera, ¿no? Que cuando habla de trauma, página 12. Es de orden, te dice, lo simbólico lo real es decir, cuando hará vida su símbolo pequeño a de orden a otro cuando considera que ese pequeño a es de orden traumático. Yo es que creo que cuando hablamos de orden traumático, no sé por qué lo imaginamos del lado del malestar. Mm. Mm. Cuando sí tenemos que enfocarlo del lado, ver qué pasa con el acontecimiento del cuerpo, qué pasa con el goce y qué pasa con todo, bueno, Freud mismo, los restos sintomáticos, aquí está al final de Freud, análisis terminable, interminable, todo. Pues no sé yo muy bien si eso es un malestar, el trauma. Pero sí del orden de lo real, ¿no, Teresa? Que lo real, el otro día escuchando, es que para mí fue una sorpresa, empecé a pensar que quizás esa cosa que se dice repercute en el cuerpo, el significante, y entonces ahí se inicia o se produce, tiene efectos de goce, pero es hay del uno, estamos hablando del hay del uno. Y ahí del uno yo pensé que él iba a coger, iba a poner el real ahí. Y este pone real en el uno, que atraviesa. O sea, el lenguaje es un. O sea, la LAM se distingue porque viene del lenguaje. O sea, un bebé cuando nace es por el lenguaje que empieza a hacer sonidos guturales y tal. Luego tendrá que montarse la gramática, pero el niño pequeño tiene sonidos que los primeros que lo van a reconocer son la gente que habla la misma lengua. Aunque en esa época podríamos pensar que cualquier adulto puede estar con ese niño, aunque sea de padres indios o no sé qué, haciendo lo que le dé la gana hacer. Pero que eso viene del lenguaje, esas. Y yo veo que lo real, quizás, porque la tripartición final de Lacan, de los tres nudos, eh, y que luego vamos al lunarismo, es cuando viene y aparece el uno todo solo, y ahí aparece ya todos los títulos de este curso, el uno todo solo, que sería como ese, ahí pondría real, Mm. lo real. Y es ontológico, no es óntico, porque lo que es óntico es la carne. Es la existencia, la existencia, ¿no? Y eso inauguraría la existencia de un humano, eso es un humano. Mm.
la repercusión de ese uno. Entonces yo creo que lo real lo va a llevar ahí, rompiendo el nudo Borromeo, por supuesto. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, ¿eh? De, de todo eso. Y lo de trauma sí que insistiría, porque es que si no, luego nos vamos a andar un lío. Porque el trauma es una cosa que ya Freud lo dijo. Freud es el descubridor del trauma y en estudios sobre la histeria estaba diciendo que es que era placentero para las histéricas. Porque se inventaban de que les habían toqueteado, no sabe qué, y todos esos rollos. Entonces, el trauma, me gustaría quitarle un poco ese aire trágico que tiene de malestar. Mm. Pero, bueno, vuelvo a insistir, pero el trauma no lo definirías como un encuentro con lo real, un encuentro con un Sí, real. pero que el encuentro con lo real, yo para mí puede inaugurar la vida humana, no un Sí, malestar, no un sí, malestar, sí, no es la vida sí, humana sí. la que... Si no hay encuentro con lo real, que podría ser esa ahí del uno, esa repercusión del lenguaje en la carne, y se produce entonces un efecto de goce, acontecimiento del cuerpo, y hay otro efecto que es ahí del uno, que va a tener su recorrido por ahí también, porque Mm, va a tener que hablar, va a tener que entrar en el lenguaje, parte de mm, estar la mm. sí, claro, es el encuentro, pero me gustaría señalar que no tiene por qué, al decir traumático no tenemos por qué pensar que sea mal, sino que Ya. puede ser del lado del goce. Sí, pero quiere decir que hay algo indecible también, que tendría que ver con el uno y con Supuesto. algo de ese uno que es decir, no se engancha con el S2 y luego hace No, no, cadena, no se engancha, sino no, que no, deja no. marca, deja una marca. Que sea una marca de goce, que incluso de goce satisfactorio, no quita, no quita. Y estoy completamente de acuerdo en eso, de que no hay que ponerlo del lado del malestar, pero sí de lo real. Sí, sí, de lo real, sí. Vale, vale, vale. Pero de Vale, lo vale. real separado del simbólico e imaginario, es que lo has dicho muy bien. Dices, cuando dices, ese que no se engancha nada, Eso es, claro. eso Mm. es, Es que eso es es. ese real, ese real eso es lo que yo me di cuenta en la clase del otro día, que ese real el que va a hacer, va a producir esa marca que tú llamas, que tú llamas marca, esa percusión, que va a Trait, dar en efectos de francés. goce, En el goce, francés puede ser el trait. Bueno, lo que pasa es que el trait se puede, el el trazo se trazo, puede. todo eso va a ser, pero es real, ahí no hay simbólico. Ya. Imaginario. Para ver simbólico imaginario tiene que estar en el lenguaje ya. Mm, Es que recuerdan que también el capítulo, y incluso el capítulo anterior hablaba de la anfibología de lo real, es decir, cuando se habla de lo real, hay varias cosas en juego, ¿no? Yo creo que precisamente en la conversación que ustedes están teniendo se muestra que habría un real del nudo, lo diría así, que es mm, un orden del nudo, y habría un real que, digamos, va suelto, lo diría así, ¿no? Como que va al uno. mm, Y me parece que es la pregunta sobre el cuerpo. Bueno, a propósito del trauma, antes de pasar a la cuestión propia del cuerpo, aunque está, por supuesto, enlazado, ¿no? Con la cuestión del trauma está, o sea, yo recuerdo en algún momento haber trabajado la noción de retroacción de Nasser Glitch, a partir precisamente de la cuestión del trauma, ¿no? Es decir, donde es el momento 2 en retroacción el que va a significar eso y el que colocaría las cosas del lado del malestar. mm, Sí, pero el momento en el que algo toca el cuerpo, por decir así, pues no es significantizado de ninguna manera, ni positiva ni negativamente, ¿no? Y eso lleva a la cuestión del cuerpo. Está el cuerpo como imagen, y si dice el cuerpo en tanto que soportado por la representación. Es mm, decir, primero estaría la representación y luego estaría el cuerpo este, mm, al que esta representación da un soporte. mm, Pero, es decir, yo creo que eso es un punto importante, precisamente no es ese mismo cuerpo, el cuerpo en relación al goce. Entonces, la satisfacción se jugaría por el lado en el cual el, eh, la representación da soporte al cuerpo. Pero lo que nos dice mm, Miller es que ya allí hay algo que denota que está en juego el goce, que está el goce allí. Entonces no es el mismo, yo diría no es el mismo cuerpo, por decir así, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo? Podemos preguntar, ¿cuál es el cuerpo que se juega en lo traumático? Nos obligaría a pensar lo traumático
del momento en el que algo del lenguaje, por decir así, toca el cuerpo, el momento de la percusión, sería una noción de trauma. Y el momento en el que eso es representación y constituye un cuerpo que queda marcado de determinada manera, diría que es otro. No sé si logro Yo no explicarme un estoy de poco. acuerdo. Ujú. A ver. Yo no estoy de acuerdo porque, vamos a ver, todos los reales que hay ahí, que hay un montón, imposible, no sé qué, para ti, fuera del sistema, también simbólico, todo eso, son intentos de poner a real del lado de lo simbólico, del imaginario. Mm, Y eso no puede ser. mm, Ahí está la ruptura del nudo de Romeo, que se montó ya un folio en el Sintón que ponía ya el nudo Borromeo, el real simbólico imaginario, el objeto pequeño, el síntoma ahí parecía eso ya, la sopa boba de todo, venga, de mezclado ahí. Entonces, mm, esto va a una simplificación mucho más freudiana. Y es que eso eran, o sea, vale, bien, a mí me sirvió mucho y me gustó en la época en que yo estaba ahí pasando el imaginario a simbólico para poder hacer una transmisión o discusión de conceptos. Pero que sirva para eso no quiere decir que, que, que quitamos al inconsciente del psicoanálisis, si hacemos eso. mm, Si hacemos eso, mm. quitamos el inconsciente. Por eso me explico que el inconsciente, que al final diga Lacan, el inconsciente es real. Que luego ya nos hemos puesto todos a discutir. Es que eso es del inconsciente transferencial y eso es del inconsciente real. Pero lo que dice es que el inconsciente es real. Y además lo dice y se camufla, es decirlo, que eso es muy, muy importante. Entonces yo, eso de un real, dos reales, tres reales, todo eso, no creo que son intentos que lo real es lo real. Es lo que produce, no sé si la marca o llamarlo Mm. trazo, pero es lo que produce un ser humano. Lo real es el uno, Yo para mí sí, pero no esto. Esto pero no, no esto es, es. pero no sería lo imposible, por No, ejemplo. no, eso de imposible son categorías aristotélicas que pone por ahí, Mm, que la mezcla que tiene que ver con lo simbólico y ya está. Lo contingente, lo contingente, lo contingente, lo que ocurre. Lo que sí que creo es que o pienso, es que esa percusión que se produce al principio y que inaugura la marca de goce que dice Elena, o, mm, eso es lo que va a hacer que la persona elija después una cosa u otra del simbólico y del imaginario. O sea, va a guiar la elección, porque tiene siempre que producir ahí una iteración. Y como tiene que producir una iteración, cuando hay cosas que le van a servir para producir esa iteración y cosas que no le van a servir, va a elegir a qué les va a servir. Y se va al análisis, no cuando, dice por ahí, en mi opinión, se va al análisis cuando la persona no puede gozar de su iteración, no puede hacer eso. Mm. mm. Eso La es lo que yo urgencia, pienso. ¿no? Sí, Una, con urgencia, porque hacerlo lo hace igual. Pero Mm, entonces se lo están impidiendo, no lo puede tranquilamente, no sé, tener un lugar en el mundo donde vivir con eso que esa persona tiene, que es un ser humano. Y mm, eso es lo que le caracteriza como humano. mm, Pienso, ¿eh? No, no sé. sí, sí. Una cosa pequeñísima. Estamos hablando del uno como lo real, pero cuando estamos hablando del uno, ya estamos nombrando algo del goce. Es decir, estamos diciendo aquí hay Claro, claro, algo de lo que no claro, podemos hablar, pero claro, estamos claro, diciendo que claro, hay algo. claro. Luego, Hay del uno, no, no solamente hay del uno, eso no es. es todo es uno. Y que uno puede llegar en algunos finales de análisis se escucha, en otros no, pero que si llega a tocar algo de eso, es decir, aquí hay algo de eso, esa marca o de ese uno que se puede decir algo, pero ya, si se puede decir algo, ya hay algo de lo simbólico que está nombrando algo de lo que pasa que no hace cadena, aunque no haga cadena, y hay algo de poder atrapar algo de eso. Y si lo podemos atrapar, solo lo podemos atrapar a través de lo Yo simbólico. soy pesimista con respecto al pase. Yo creo que aquí también Miguel en algunas frases es pesimista con respecto al pase. Mm, El pase sí, no sí. es tan fácil. Y los textos que nombra aquí, que es bueno, es genial toda lo que va diciendo de la sexualidad femenina mm, y de la aspiración a la mujer, al rechazo de la feminidad, la ujú, virilidad.
Es genial, es el Freud, es el Freud. Sí, sí. Entonces ahí eso es genial. Entonces Mm. yo con el pase, a mí, no sé, es un dispositivo que tenemos en la escuela, no sé qué, está ahí, hay jurado, no sé qué, tal, no sé qué, pues está. Pero yo soy pesimista, no sé, no soy optimista respecto al pase. Bueno, Yo pero aunque sea, quiero Ujú. decir, aunque, bien, aunque seas pesimista con respecto al pase, sí puedes, yo creo que pues, a ver, ¿cómo diríamos? Podemos decir que hay algo de esa marca que es atrapable a veces en un análisis. Y ahí se ha acabado, además ahí se acaba el análisis. Es decir, Mm. después de eso se cae la transferencia, después de eso hay algo, suceden cosas y en algunos se puede escuchar. No digo que yo, quizá en poquísimos, pero con todo, lo que insistiría es, hay algo de lo simbólico ahí. Y mm, es que si no, no habría pase, desde luego. Bueno, eso seguro, no habría ninguna posibilidad de testimoniar del pase, si no es a través de lo simbólico, ¿no? Mm. Estoy de acuerdo que se puede ser, bueno, comparto tu pesimismo en una parte muy importante, pero entiendo que también hay puntos que a veces se pueden captar. Yo Y si se el pueden otro captar, día, hay algo del uno. Es decir, Mm, hay algo que decir. No sé, bueno, en fin, no me voy a, no voy a insistir. el ¿Podría? otro día, sí, sí, dale, Analia. No, respecto de esto que estábamos hablando, ¿no? De los dos registros, me parece que es la dificultad de intentar atrapar algo de lo real vía elementos simbólicos. Y tengo la impresión como que Lacan a través de su enseñanza estuvo intentando y fue modificando cómo atrapar esto de lo real. O sea, por algo el objeto A aparece como digamos, del lado de lo imaginario en el primer paradigma del goce, ¿no? En el esquema L. Y después va evolucionando y se transforma en un producto de lo simbólico y después pasa a lo real y después de ahí dice, es un semblante. Me parece que es todo un recorrido en un intento de atrapar algo de lo real por el lado del lenguaje o de lo simbólico. Y se me ocurre, o por haber escuchado testimonios del pase o leído algo, como que ahí hay una dificultad, porque no hay otros elementos para transmitir la experiencia que no sean el lenguaje. O sea, cómo hacer en realidad el AE tendría que estar mudo, digo, porque ¿cómo se hace para atrapar algo de lo real? Coincido con Elena que hay momentos, ¿no? Como un destello donde aparece algo de una colita de lo real y se trata de atrapar, ¿no? Como la oportunidad, pero como que se pierde después. Yo creo que si Lacan hubiera seguido vivo, hubiera seguido trabajando eso, porque no, no sé, me cuesta pensarlo, cómo hacer de otra forma. Cuando él dice, bueno, un discurso que no fuera del semblante, ¿no? Ahí me parece que en ese título está diciendo algo, pero me cuesta, o sea, tengo como una aproximación a lo real y me parece que, es esto y es como un chispazo y otra vez que no lo entiendo. Bueno, no sé eso. Iba a Quizá decir, cuando, no, quizá sí, cuando sí, sí. aparece la idea no solo del chispazo, sino de que es lo último que queda. Es decir, la vivencia, es decir, es que no hay más. Eso es lo que a veces se atrapa en algún final de análisis, pero en pocos. Creo, yo ahí sí que entiendo que cuando alguien tiene la impresión de es que no hay más, que no hay más, es clic, esto no solo es un destello, sino no hay más. Pero Mm. bueno, va, ya me callo. Sí. ¿Querías decir algo, Tere? Sí, que esto es que a veces estamos muy apegados al pase, ¿no? Bien, lo hemos hecho, se ha puesto en marcha, no sé qué, lo tenemos en la escuela, está ahí. Es una apuesta por el análisis terminable, que no resulta, que luego pues resulta que sí, que no, todo ese rollo. Está debate. Pero para mí la pregunta importante no es qué es el final, de fin de un análisis, sino qué es un psicoanálisis y el psicoanálisis.
Son dos preguntas diferentes. Yo creo que incluso el pase, probablemente pensado por la cara en un primer momento, o en un segundo, en un tercero, por minero, por el ultrapase, o no sé cuántas veces se ha dicho esta cosa, mamá, o sea, quería que fueran gente que pudiera en la escuela responder a qué es un psicoanálisis, y yo añadiría que habría que responder qué es el inconsciente, porque el psicoanálisis no es una terapia. Entonces, ¿la gente a qué va? ¿A qué viene? O sea, a hacerse un venga de años hablando para luego hacer un pase y decir que ya ha atrapado algo de no sabe qué. No, 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 no. Y lo real está desde un primer instante y el goce está desde un primer instante. En los momentos de un análisis, eso ¿cómo no basta? No es que vaya a salir al final. Y luego el fantasma, vamos a llegar a un momento de decir que el fantasma es masculino. Claro. Vamos, ¿qué hacemos, no? Entonces yo lo veo por ahí, porque que más que el pase que está, no sé qué, lo tenemos, está aceptado, lo escuchamos, no sé qué, todos esos rollos, pero que en realidad es que es un análisis, porque yo cuando voy a escuchar el pase me da igual que Menganito Sotanito haya cambiado su condición amorosa, yo qué sé, como si yo lo quiero decir, igual lo digo y ya está, que cambiar mi condición amorosa, aunque yo creo que no se puede cambiar, pero bueno, habría que abandonar cosas más que cambiar. Sí, sobre esto voy a empezar por el final porque me parece que está más cerca. La cuestión del paso a mí me parece que llega hasta el punto en el que alguien puede dar cuenta de su posición en cuanto a ser, lo voy a decir así. Pero me parece que es dudoso que pueda dar cuenta de la dimensión de goce, digamos, en juego, ¿no? Em, y el otro día hablando con Teresa me recordaba algo que creo que eran los signos del goce, Tere, lo de Plotino, las distintas... El uno sale, no sé si lo sabéis, de la tercera hipótesis de Plotino. Mira, filosofía sabéis que no me gusta nada, pero los presocráticos, esos son los presocráticos. Los No, presocráticos, no. Plotino es platónico. esos los neoplatónicos, los de después de Platón. Mm. Entonces, hay las hipótesis de lo tenéis no sino en el goce. Y entonces en la tercera hipótesis, eso se estudiaba en el uno. No me gusta la filosofía porque no he encontrado a ningún filósofo que hable de inconsciente. Pero bueno. Entonces, el uno este que nombra está sacado de la tercera hipótesis, que es el uno es y no es. Es y no es. Que más Eso me parece que es muy con el ahí importante. del uno, ¿qué? Que eso me parece que es muy importante, ¿no? Poderse preguntar, bueno, decimos lo real que cae del lado del uno, pero ¿de qué uno? ¿No? Entonces, si el uno es y no es, me parece que tendríamos allí una suerte de definición de lo que es la iteración, lo que, de alguna manera, lo que iría de la existencia al ser y del ser a la existencia, es decir, en esa suerte de movimiento, ¿no? Eh, creo que se puede pensar un poco así, ¿no? Y en el pase, bueno, lo que queda es el lado es, el lado ser o el lado ontológico, hasta allí se puede dar cuenta de lo que es una experiencia y después queda, esa sería la parte terminable de un análisis, y luego quedaría lo que es del orden del goce, no de la pulsión que pasa por el fantasma excepcional, sino que es del orden del goce, de ese goce que ha tocado un cuerpo y que sería del lado de la existencia. Yo creo que entre esas dos cosas se produce la iteración, lo diría así. Mm. Yo estaba pensando, no sé si se me oye, estaba pensando, ¿se me oye, Gregorio? Sí, 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 te escucho. Paco. Sí, no, que estaba pensando que sobre el pase, yo estoy de acuerdo básicamente con unos y con otros, con unos por una razón y con otros por otra razón, pero en fin, sin meterme ahora en vericuetos, sobre el tema de análisis terminado y terminable, ¿no? Mm, Yo creo que ligado al pase había que incluir el factor tiempo.
Porque uno hace un pase en un tiempo determinado de la vida o de su análisis, un tiempo. Pero en la medida en que la vida continúa y que las relaciones con uno mismo y con el mundo continúan, nada garantiza que nuevos síntomas aparezcan o reaparezcan, etcétera, etcétera, y que convendrá hacer una revisión otra vez de ese pase que se hizo. Mm. De todas formas, entiendo que la posición actual de Miller es no hacer más revisión, digamos, del pase, ¿no? Me parece interesante lo que dices del tiempo. Eso me interesa porque tomado en su duración, digamos, efectivamente, el pase dura X, bueno, creo que eran 3 años, ¿no? Para dar cuenta de eso. Pero 2, vale, 2 años. En todo caso, eh, pensado así, es algo que está limitado por lo temporal. Precisamente, tú dices, nada garantiza que haya síntomas después. No, yo creo que precisamente de lo único que tenemos garantía es que hay síntomas. Es decir, de que no se Exacto, cura todo. Más bien exacto, es eso, ¿no? exacto. Y eso que no se cura tampoco pasa, digamos, entra dentro del dispositivo. Entra hasta donde se puede decir como un límite al dispositivo. Entonces creo que precisamente en ese sentido hay un tope del pase, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea inútil. Es decir, No, me no, ni, parece que no, es, ni, que es ni mucho importante, menos. ¿eh? Mm. Pero es importante para dar cuenta de lo que puede dar cuenta. Y de lo que no puede dar cuenta, pues hay que arreglársela sin eso, ¿no? Sí, yo creo que el pase puede ser interesante en la medida en que uno no crea que el pase es la finitud del análisis. Mm. Mm. Y además en la perspectiva que introdujo Teresa, que me parece que es importante, la comentó Miller, ahora no recuerdo en cuál texto, no tan, bueno, recientemente publicado, ¿no? Que efectivamente lo que se espera no es que la gente eche el cuento de su vida, digamos, ¿no? Que eso, bueno, puede ser útil en un momento dado para mostrar algo, pero que lo que interesa es un poco sobre el trabajo que se puede hacer en la escuela y sobre qué es efectivamente, qué es un psicoanalista. ¿Mm? Creo que esa es la pregunta del pase, ¿no? Sí, sí, es verdad, es que la pregunta del pase es que es un psicoanalista, no es que es el psicoanálisis. Ujú, Y esa precisión está muy bien. Entonces, que es un ujú, psicoanalista, yo la verdad es que veo novelitas ujú, muy atractivas para la gente que no es psicoanalista. Muy ujú, atractivas para la gente que no es psicoanalista. Ah, pues mi mamá, no sé qué, aquí pasó, no sé cuánto, no sé menos, no sé más. Algo tienen que decir. Y de hecho, y se levantan y aplauden, y no sé qué, y transmiten una serie de cosas que están ahí, muy, pues, pero son como cuentecitos que se cuentan a la gente, está abierto a quien quiera escuchar. No es ujú, solamente para nosotros, está abierto a quien quiera escuchar y ir a ver los testimonios del POSE. Entonces, quizás eso puede ser útil para nosotros para explicar lo que es un psicoanalista, para que la gente pues, no nos vea como unos terapeutas que están allí dando una pastillita, o dando consejos o dando sentido común. ujú. Bien, Hay un- a ver, en ese una cosita aspecto, solo. Hay un testimonio de pase, el de Omega Meseguer, que El de, para perdón, ¿el de mí, quién? Omaira Meseguer, que Ajá, sí. para mí da cuenta de lo que creo que se puede llegar a dar cuenta de algo de esa marca, de eso que ha marcado en ella, de ese uno, que, bueno, no sé, que se queda, que no se anuda a ese dos, a la cadena, y que no es una historieta de su vida. Sí cuenta cosas, pero para mí es un testimonio que vale la pena escuchar con esa clave, para mí, pero bueno, no, quizá, quizá no, ¿eh? Quizá yo lo idealizo, ¿eh? No lo sé. Sí, No, sí, no, no, hay que... a mí perdón, me parece Digo, importante como lo has dicho, mm, Elena. Ya te doy la palabra, Paco, porque no, no, dices eh, de lo que se puede llegar a dar cuenta. Es decir, y eso me parece que es importante, ¿eh? Y después también está la cosa de que de esa marca, de ese S1, o de ese uno,
pero que también se puede jugar con S1, ¿no? Que parece que si uno lo lee como S2, S1, si uno lo lee, si se quiere, en retroacción, como un recorrido de un análisis que permite llegar a un punto, entonces es un S1. El 1 es un S1. Pero el S1 del que se trata, si me parece, es el S1 solo, que yo creo que va más allá de lo que, de la, digamos, de la localización o de lo que se puede decir. Esa es la parte que estaría en lo que va más allá de lo que se puede dar cuenta. Entonces, no es contradictorio lo que dice, estamos alineados en lo mismo, pero como un tope. Es decir, ese S1 sería lo último de lo que se puede decir, ese es el pase, y luego estaría también lo que no se puede decir. Y eso es lo que quizás no se recuerda, lo diría así cuando se da un testimonio, o algunos no recuerdan en algún testimonio, ¿no? Que es que hay un más allá, y que no es solamente el resto sintomático como una cosa que queda ahí, de la cual que no se toca, ¿no? Sí, yo Sí, quería Paco. decir, sí, no, quería decir simplemente un poco, casi en la misma línea que Gregorio, ¿no? Que una cosa es dar cuenta como un ejercicio importante en el pase, y otra cosa me parece también que es importante captar los impases que hay en el propio análisis, ¿eh? Localizar los impases, esos puntos muertos, los puntos ciegos que vuelven loco a uno, empieza a dar vueltas y vueltas, yo no sé si es alrededor del agujero, alrededor del uno, pero que uno no llega, no llega, ¿no? Y bueno, una cosa es dar cuenta de lo que sí sabe, sí ha captado en lo simbólico, y otra cosa es dar cuenta de esos impases propios, ¿no? Pero el dar vueltas en torno, no diría del agujero, pero no lo dice Miller como agujero, pero el dar cuentas en torno al vacío Exacto, al vacío, sí. sería la dimensión de sujeto. Y aparte de eso, recuérdense que la definición que nos da es vacío, ¿vacío de qué? Vacío de sustancia. Es decir, de sustancia, yo diría de sustancia gozante. Aun cuando en ese dar vueltas haya goce en juego, digamos. Mm. Bien, si no hay más nadie, Milagros, ¿continúas un poquito? Sí. Bueno, plantea el, digamos, nudo de la verdad y nudo de goce, y Ujú. señala que Lacan, el punto de partida de Lacan es, da entrada, el punto de partida de Lacan, el goce se clasifica de entrada del lado de lo imaginario. No es más que en un movimiento segundo de su enseñanza que viene a distinguir sobre las huellas de Freud que el Wahrheitskern, el nudo de la verdad, está del lado de lo real. Eh, dice él en un texto que releo sobre las construcciones en análisis a propósito del delirio, Freud habla del nudo de la verdad. Se podría decir que Lustkern, el nudo de goce, es del orden de lo real. Yo creé esa expresión alemana Lustkern, pero tal vez esté en alguna parte en Freud. Entonces, señala que es una larga trayectoria ir del registro imaginario a lo real en cuanto al goce, no se adquiere en un pase de magia. Para Lacan, el pequeño A de entrada es imaginario, mientras que lo que designa como menos phi es el resultado de una operación simbólica, porque la negación es de ese orden. En las imágenes ocurre lo contrario, la operación de negación no funciona. En ese sentido se entiende lo imaginario como el velo de lo que es del orden simbólico, y es lo que prescribe la práctica psicoanalítica, reducir el imaginario para desprender la castración, reducir lo imaginario en un sujeto. Todo el mundo se da cuenta que el análisis produce un efecto de ese género cuando funciona. Esa reducción de lo imaginario es lo que se ha designado muy bien en la lengua inglesa como, bueno, shink, lo que reduce,
se capta a nivel de una evidencia que hay una reducción en el análisis, que me parece que tiene que ver con, bueno, un poco con esto que estaban planteando y al mismo tiempo cuestionando, como hasta dónde es posible y hasta dónde es posible y de qué manera. Entonces, bueno, él señala que esta problemática, en esta problemática el fin de análisis se juega sobre el nada, sobre las modalidades del nada. Entonces, es el nada lo que constituye el nudo de la verdad, sea cual sea la palabra que se use, sea como asunción de la falta, como conocimiento del nada o como reconciliación con el nada, lo que hay en el fondo de la botella es la falta. Incluso cuando Lacan pues, dice él, ya avanzado en su enseñanza, eh, eh, el nudo de la verdad es el no hay relación sexual, se trata aún de una declinación del nada. Mm. Y entonces dice él, el esquema es diferente cuando no sé si es una R o es una P, dice él, cuando lo real viene a inscribirse debajo de lo simbólico, cuando el objeto A toma el valor de real, no es lo mismo. Ujú. Es una R, creo. Sí, Gracias. sí, sí. Bueno, acá hay nada, ¿no? Planteó un movimiento que tiene que ver cuando esto de lo real, entonces se inscribe debajo de lo simbólico y cuando el objeto A toma el valor de real, dice él, no es lo mismo. Mm, Bueno, entonces hace una crítica a propósito de este planteamiento sobre contrariar el goce. Señala que, dice él, Lacan se pone a hablar mucho más del goce y se toma como palabra de orden de la práctica lacaniana del psicoanálisis. Es preciso contrariar el goce. Es preciso contrariarlo del mismo modo que se había dicho que era preciso reducir lo imaginario. Se ve entonces llegar a los analistas armados de pies a cabeza para contrariarlo, pero se trata de otra cosa. Se trata de lo real como resto ineliminable y eso no es precisamente poner a terapeutizar. Bueno, Esto me parece que es muy importante también, ¿eh? sí, Mm, Porque sí. es una frase contrariar al goce que yo he escuchado durante mucho tiempo eh, y que me parece que es dañina incluso, ¿no? Bueno, y Miller lo coloca al lado de la terapéutica, nada elogioso, ¿no? Entonces, lo real como resto ineliminable eh, sería de un orden distinto a lo real tomado digamos, en otra, de otra forma, ¿no? Creo que allí, de hecho, va a hablar después del resto fantasmático y resto sintomático. Es decir, sí. son dos modalidades del resto que serían dos modalidades distintas que yo creo que conviene también, digamos, contemplar, ¿no? Pensar. Porque el resto del fantasma es el resto de una operación simbólico-imaginaria. Yo me preguntaría si de lo que se puede dar cuenta en un análisis es del resto fantasmático. Y en ese sentido, quedaría fuera del testimonio el resto sintomático. Creo que el esfuerzo incluso de Lacan por la topología, el santón, etcétera, sería un intento de aproximarse a dar cuenta de eso en términos lógicos, pero eh, creo que hay un tope, ¿no? Estaba pensando, así como asociación, estaba pensando si lo que se ha hablado ahora del goce, perdón,
tiene que ver algo con lo que Miguel dijo en algún momento, eh, era como era, molestar la resistencia, algo así, ¿no? Era Aquí la Freud, era perturbar la defensa, ¿no? la defensa, sí. Mm, Y tiene algo que ver con esa idea de reducir el goce, ¿no? mm. Es- Hasta aquí entiendo que el goce todavía tiene un estatuto de imaginario y que hace o sea, más bien nos está llevando a señalar que no es imaginario, sino es real. Mm. Entonces, eh, bueno, me parece que cobra una dimensión distinta. Es que creer que se puede contrariar al goce sería ser terapéutica. Y en ese sentido se opone claramente a lo que sería propio del análisis, ¿no? Que queda degradado de todas esas cosas de saber hacer y todas esas primeras propuestas que tenían una cierta eh, potencia simbólica, me parece que al final es un arreglárselas con una cosa pequeña. Paco, pues en la página 21, Paco, Mm, tienes una frase que es total, ¿no? Dice, se puede muy bien decir que la enseñanza de Lacan es por todo un aspecto una defensa contra lo real. mm, Vale, contraría la enseñanza de Lacan. No Mm. perturba la enseñanza de Lacan. Y la otra sería, y luego lo que decía él es, a ver eso cómo se come, ¿no? Él decía, Lacan, lo real, que lo real es un síntoma frente al descubrimiento freudiano. Entonces, yo realmente no daría tanta pregnancia a tantas frases escritas así, puestas en... Sería más ligera. mm. Yo lo que veo con el Lacan simbólico y el Lacan más grande de todos, ¿no? Es que es muy pesado. Y la ultimísima la veo más ligera. Y encuentro una valentía terrible en Lacan como para en un momento determinado coger y deshacerse de todo eso. Yo no he visto un hombre más valiente, porque eso es una barbaridad. Como si quisiera ir más ligero de equipaje, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que me empezó a quitarse cosas de encima al final, porque no. Pero además, Pero eh, más acorde a cómo están las personas actualmente, mucho más ligeras. claro. Tienen poquísimo simbólico, imaginario ni te Es cuento. que, es que eso es verdad, eso es lo que dice Laia es muy importante porque siempre suponemos a una persona con muchísima significación, que llega al análisis con muchísima significación. Y cuando se dice reducir lo imaginario, se trata de reducir la significación, porque no hay más. O sea, el simbólico y la significación es fálica, todo es fálico. Entonces, Mm, reducir el imaginario es eso. Pero suponemos que todas las personas que llegan al análisis llegan con muchísimas razones, por decirlo en lenguaje coloquial de la calle. Eso no es así. Hay gente que la sesión corta le viene mucho mejor que estar aguantando 3 cuartos de hora Mm. hablando en asociación libre o contando. Es un rollo. Vamos a dejarlo un poco con el tiempo variable, tampoco la sesión corta del todo, porque todo ahí no se veía quién pone el corte, si el analista o el analizante. Es un lío. Pero que lo que dice Laia es tal cual, la gente, no todo el mundo, ahora hay menos gente con significación, porque estamos en una época que ya no es tan kantiana, pero en la época kantiana también había gente que no tenía significación. Entonces muchas veces, yo no sé, yo tengo recuerdo de analizantes míos, hombres, que para que hablaran 5 minutos era todo un esfuerzo. ¿Es que se lo quería callar? No, o sea, va a suponer yo que se lo quiere callar. Vamos, era un esfuerzo. Ya está. Y, mm, estaba la duda, no estoy hablando de psicosis, ¿eh? Estaba la duda, estaba todos los pensamientos esos que pueden haber de tipo obsesivo, o sea, pues eso sí estaba presente. Pero que no Mm. tenía, ¿Cómo, cómo, cómo? ahí hablar, no quería, ya está. O sea que no, da igual.
A ver qué haces ahí. Sí. Mm. Ya me pasa eso con los adolescentes, dicen al día. Son así, Claro. hablan, ya está. No tienen que hablar. Vale, pues no Bueno, hables. una cosita nada más, pero a ver, estamos hablando de Lacan, estamos hablando de Jacques Miller. La forma de hablar de los franceses no tiene nada que ver, ¿eh? Nada que ver con Mm. la forma de hablar de los que hablamos en castellano, o sea, de aquí o de allá. Nada que ver. Hay toda una manera que les enseñan desde que son muy pequeños en la escuela de cómo tienen que, las vueltas que tienen que dar para poder decir algo y demás, que no tienen nada que ver. Eso también está cambiando en Francia, pero tiene Mucha mucho. pregnancia, en Francia tiene mucha Sí, pregnancia. Yo me acuerdo que una sí. vez Miller me mandó y me quería ir al extranjero, me quería ir al norte de Europa y me mandó y dijo que eso era una tontería, que eso estaban todos como locos y ya estaba bien. De decir yo gilipollas, y quería que me fuera a Argentina. Digo, Argentina no me mande, y dice, ¿por qué? Para vivir yo, a toda Argentina, menos mal que no pasó nada. Y digo, no me manda a Argentina, digo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Digo, porque no paran de hablar. Y digo, solo son superados. Digo, mire, son superados por los catalanes y por ustedes. Franceses. Empezó, venga, la risa. Me dice, ni siquiera Córdoba, digo, no. Ah, digo, vale. No, Córdoba pensé que era Córdoba de España, pero se refería a Córdoba de Argentina. Pero tienes toda la razón. Es un farfulleo y hablar francés en las fórmulas de la causa. Sonaría, ¿por qué no lo dices? Dice, cállate y quítate el micrófono. Me dices a mí que me calle y habla. No, no, por eso lo mando por ahí, porque se me van ocurriendo ideas, no te quiero interrumpir. No, pero me acuerdo que depende para estoy hablando de los franceses, ¿no? O por lo menos como me enseñaron, me lo transmitieron a mí en la Alianza, era como muy estricto, o sea, tienen como tres fórmulas que para nosotros no están así, o sea, no es lo mismo algo que está, ponele en potencial y la segunda parte en futuro, te estoy diciendo una combinación no me acuerdo bien cómo es porque me costó mucho entenderlo. O sea, para nosotros eso es como más fluido, como que uno dice, bueno, tal cosa pasa por esto, y para ellos no. O sea, no sé actualmente, digo, yo estudié francés hace mucho tiempo, pero me llamaba la atención eso, como una precisión, no es lo mismo combinar el verbo de tal forma en la primera parte de la frase que de otra manera. No sé si Elena parece que está de acuerdo. Totalmente. Yo ahora no recuerdo, podría decirlo, las formas, todo, pero bueno. Y en ese sentido, Miller es Mm, estrictamente francés en toda su forma de plantear, primero esto, luego lo otro. No sé, yo no lo sé explicar, pero vamos, nada que ver con la forma nuestra. Pero bueno. mm, Y en ese sentido, por ejemplo, es verdad que Lacan era un provocador, a pesar de todo, cuando de pronto lanza cosas muy concretas y muy estrictas y Jacques Miller igual, ¿eh? Porque se salta, sí, hace todo la cosa. Es que no sé, tiene un nombre que ahora no me sale, pero es la retórica, eso es muy diferente. En ese sentido, los dos, cada uno a su manera, son muy provocadores, pero bueno. Mm. Estaba pensando que está justo la otra parte del texto, digo, aquí reduce a las fórmulas y no sé si vamos a poder llegar o no, pero sí. Hoy yo, perdóname, pero yo me tengo que ir, que voy a coger el tren para Valencia. Lo siento. Ay, no estás Gracias en a todos. Valencia. Estoy en Chao, Alicante, estoy en Paco. Alicante. Me voy para Sí, oiga. Valencia. Vale, un Muy De bien, saludo. Paco. fogueres. Hasta otro día. Hasta luego. Pues seguimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, entonces, con respecto a las versiones de lo real, plantea que dice, el real se presenta bajo ángulos diferentes. Se lo puede abordar a título de resto, que es lo que hace Freud y Lacan retoma, no un resto fantasmático, sino sintomático, y que dice él, es la famosa constatación psicoanalítica
incluso después de un análisis terminado satisfactoriamente, quedan restos sintomáticos. Se puede tratar eso como un defecto, como la marca de que todo no es posible o que a lo imposible nadie está obligado. Ese real está en infracción con el culto de del nada. Ujú. Allí lo real, a título de hueso, de trozo de real, es un hueso porque uno se ha tragado toda la aceituna imaginaria. Se dice entonces que no hay más nada, pero el hueso está allí y es un hueso que es un poco un boomerang, vuelve sobre uno mismo. Bueno, dice él, estamos aquí en el registro de un trozo de lo real. Hay una segunda versión de lo real que Lacan llama el síntoma, que es un sistema que va más allá del trozo de real. Es lo real y su repetición. Se abona a cuenta de lo real la repetición de la que es resorte. Por allí lo real aparece como principio y como resorte de lo simbólico. Bueno, no sé, pensaba en lo que estaban comentando hace un momento sobre el final de análisis y esto que decía Elena a propósito de, bueno, algo se puede decir y cuando eso se enuncia ya está atravesado por lo simbólico. Bueno, plantea que lo real es el resorte de lo simbólico. Si se habla también, dice él, si se piensa también, hasta poder escribir, por ejemplo, la crítica de la razón pura, es porque hay por debajo algo que trabaja, que gira y que es el síntoma. Bueno, y dice, no hay relación sexual, bueno, no hay relación sexual, no es la última palabra. La última palabra de Lacan ha cambiado. En un momento se ha creído que no hay relación sexual. Es verdad que Lacan lo formuló, pero eso basculó después en un hay el síntoma. ¿Cómo arreglárselas entonces? Porque lo que el síntoma inspira es del orden de la famosa palabra de Hegel, delante de la montaña. Es eso, palabra inmortal. Es eso, hay la montaña. Bueno, ¿por medio de qué operación hace Lacan del fantasma el campo en el que se trata de resolver ese obstáculo mayor para la transmisión de la cura psicoanalítica? Hace valorar que lo que Freud llama la aspiración a la virilidad es de orden fantasmático. La virilidad es por excelencia del orden del fantasma, lo que quiere decir que reposa sobre un complemento por el pequeño a de la castración fundamental, marcado menos phi, de todo ser hablante, y es eso lo que se llama virilidad. El pequeño a viene a taponar el menos phi y se obtiene el phi. Es lo mismo que la institución del sujeto. Y bueno, en el siguiente punto plantea que la institución fálica del sujeto por el lado de un fantasma, que es siempre un fantasma fálico. Y entonces, para Lacan no hay ambigüedad. Se sitúa sobre la escena del fantasma, tiende a la elevación fantasmática del falo, y es eso de lo que se trata tras los géneros, y es lo que los reconcilia con la falta, con la castración simbólica. ¿Serán capaces de decir es eso o es como eso de Hegel, no delante de la montaña, sino delante del agujero? Eso me faltará siempre. Hay la idea que se puede destituir al sujeto de su fantasma fálico y que es posible hacerle decir sí a la feminidad. Se lo puede hacer renunciar al rechazo que le afecta de la feminidad y afecta a todo ser hablante y no solamente al hombre. El ejemplo que pone Lacan es el psicoanalista mismo. La posición analítica es la posición femenina, o por lo menos le es análoga. No se puede ser psicoanalista estando instituido por el fantasma fálico.
Pues entonces hay muy pocos psicoanalistas. Bueno, eh, y entonces, eh, la idea de atravesamiento que Lacan articuló es dependiente de un ordenamiento imaginario de la cuestión. Es la idea de que hay una pantalla que es la pantalla del fantasma. Y que esa pantalla puede ser atravesada, ser traspasada en dirección de lo que antes llamé el nada. Ese nada que toma el valor de castración simbólica o bien de la no relación sexual. En los dos casos, es la referencia al falo lo que es el soporte de esa pantalla. Allí hay algo que es convincente y de lo que se puede decir que eso marcha en cuanto al deseo. A propósito del deseo, se puede decir que hay un atravesamiento del fantasma y tiene como resultado una revelación de la verdad que da acceso al nudo de la verdad. ¿Es que eso marcha en cuanto al goce? Si eso marcha es lo que concierne al deseo, es porque si eso marcha en lo que concierne al deseo, es porque el falo es un semblante. Lo que no es un semblante, sino que es real, es el goce. Haber atravesado la pantalla sobre la que se dibuja el semblante fálico, que fue elevado a la dignidad del significante, no resuelve la cuestión del goce. Ujú. Son los Lo que límites del la... pase también, ¿no? Sí, 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 sí. Que, bueno, un poco yo decía hace un rato, nos va llevando justo a esto que ustedes planteaban al inicio sobre cuestionar el tema del, en todo caso, cuestionar si el goce es imaginario, que es claro que no, y me parece que el texto nos va llevando hacia allá. Bueno, entonces plantea que el falo es un semblante y que no es un semblante, sino que, pero lo que no es un semblante, sino que es real, es el goce. Haber atravesado la pantalla sobre la que se dibuja el semblante fálico, que fue elevado a la dignidad del significante, no resuelve la cuestión del goce. Lo que Lacan llama atravesamiento del fantasma regla la cuestión del problema de la verdad. La verdad, es decir, que la cuestión del deseo del otro, de un ¿qué quieres tú? Dirigido al otro. En ese sentido estamos a nivel del eso habla, pero resta lo real. Con esto que se juega en ese nivel, no se juega del nivel de eso habla, sino a nivel de se goza. Dicho de otro modo, el pase es una respuesta a la octava y última parte del análisis finito e infinito, en el que vuelve a plantear la reducción de la apuesta fálica en el fantasma. De esto, ¿quieren o continúo? Por mí puedes avanzar, no sé si alguien quiere detenerse en algún punto. Bueno, Bueno, solo una cosita, lo que entiendo que lo que está planteando es, a ver, no se puede ser psicoanalista estando instituido por el fantasma fálico, habla, es decir, no se es psicoanalista todo el día, ¿no? Es decir, que una cosa es que uno esté como analista cuando está como analista, lo cual no quiere decir que se es psicoanalista, ¿no? Mm. A veces somos psicoanalistas, ¿no? Pero quiero decir que lo cual sí es incompatible con estar instituido, como lo dice, por el fantasma fálico. Claro que sí, ¿no? Pero digo por separar eso, nada más. Habría que, en esta línea me produces una pregunta muy interesante, Elena. Mm. Si si el psicoanalista es, No es yo creo que no es, más bien está del lado del acto. No, eso, no es dueño de su acto. eso es, no es. Otra cosa es que pueda, no sé cómo decir, no me sale la palabra ahora, pero bueno, que no me quiero detener porque es verdad que nos queda poco para llegar al final y a ver si. Muy bien. Pero me parece un tema súper interesante, la verdad. sí. Bueno,
plantea que si ha distinguido la palabra atravesamiento es porque traduce la problemática imaginaria en la que queda capturada la operación del pase. Eh, mm, se refiere o hace alusión al capítulo 10 de Inhibición, Síntoma y Angustia, donde Freud dice, él trata de ceñir lo que llama la causa última de la neurosis y plantea que ella se sitúa a nivel del ello, donde opera el automatismo de repetición, en el que la pulsión está atrapada. Hay otra frase en este libro que he señalado hace mucho tiempo y que Freud dice, él escribe con todas las letras, que es la exigencia pulsional es algo real. Bueno, se ha traducido como... Exigencia pulsional, perdón, ustedes lo... Yo no recuerdo si se refería al tema del empuje. Vale, Sí, Freud, el empuje es la exigencia pulsional, sí. vale, bueno. Y también hay otro texto donde, no me acuerdo si es Pulsión y Destinos, pero que plantea que la pulsión le exige las tareas más, no me sale la palabra, pero como más complicadas al organismo para satisfacerse. Ujú. Bueno, entonces, exigencia pulsional, la palabra de Freud es una reivindicación, una reclamación y un enunciado. Pues, bueno, Triebam-Pruch es lo que en el grafo Lacan hace una demanda. Se puede decir que ha domesticado en demanda aquello de lo que se trata con el término Triebam-Pruch. Cuando Lacan dice que la demanda de amor es incondicional, valdría aplicar ese adjetivo de incomodidad a la Triebam-Pruch, que es una reclamación incondicional. Lacan lo ha tenido en cuenta porque Freud, cuando introduce alguna cosa real, es la exigencia pulsional que tenemos en el fundamento real de la angustia. Eso es a lo que Lacan apunta cuando dice que la angustia no es sin objeto. No es sin objeto porque tiene como fundamento lo que hay de real en la exigencia pulsional. Es lo mismo cuando dice que el objeto A se lo ha abordado como objeto pregenital, porque es así en Freud a propósito de las exigencias pulsionales de la sexualidad infantil. Lacan ha llevado muy lejos la domesticación de la pulsión. En su grafo de 2 pisos, la pulsión está en el piso superior y la palabra en el piso inferior. Eso pasa entre palabra y pulsión. Esos 2 pisos funcionan simultáneamente y responden al mismo modelo. Son 2 cadenas significantes. Él lo dijo con todas sus letras, habla de los significantes constituyentes de la cadena superior. Hace esta construcción para resolver la cuestión de la doble inscripción, pues es, en todo caso, una construcción que supone hacer de la pulsión cierto tipo de enunciado. Para hacer de la pulsión cierto tipo de enunciado que no regula la cuestión de los edwas reales, y es preciso plantear la pregunta, ¿es que la relación del sujeto a la cuestión de lo real se juega sobre la escena del fantasma? Lacan lo ha intentado todo para que ese sea el caso, pero para eso emplea la expresión fantasma fundamental. Hay el fantasma ordinario, que es una pequeña historia, un escenario con un soporte simbólico y representaciones imaginarias, pero más allá de ese fantasma ordinario, hay el fantasma fundamental en el que es cuestión de lo real. Se puede muy bien decir que la enseñanza de Lacan es por todo un aspecto, una defensa contra lo real. Sí, detengámonos ahí un momento, porque Sí. me parece que es interesante este punto que habla de la defensa, o sea, la enseñanza de Lacan como defensa contra lo real,
que viene a propósito de haber tomado la cuestión de lo real como algo que se juega en la escena del fantasma. Es decir, yo lo pondría de esa manera, ¿no? Posición que creo que Miller trata de superar, de ir un poco más allá, ¿no? Pero el fantasma fundamental también sería también sería una defensa sería una construcción más como todas, ¿no? ¿O qué? Yo creo que bueno, de lo que deduzco de lo que han leído ahora y de lo que leí antes, ¿no? Se puede muy bien decir que la enseñanza de Lacan es por todo un aspecto, una defensa contra lo real, luego va a decir, no fue más que molesto y forzado que poco a poco, obligado a constatar que todas sus construcciones, toda su arquitectura, a lo Bauman que había construido, debía ceder delante de un real. Ujú. Entonces me parece que lo recorté algún pedazo, pero bueno, me parece que lo importante en todo caso es que por un lado estaría lo que se puede construir, que estaría del lado de la enseñanza y que sería defensa contra lo real, y por el otro lado estaría lo real, que sería un real que, que iría más allá de lo real que se juega sobre la escena del fantasma, lo voy a decir así, tomando un poco lo más que puedo lo que Miller ha dicho, ¿no? Pero es que todas las construcciones es que no, parece que no nos lo creamos, pero es que va en serio. Mm. Todo lo que es el fantasma como molécula, que ya lo explicó en Sutilezas. sutilezas. Aquí Mm. que sigue R que R, el fantasma fundamental, el fantasma secundario, todo eso va afuera. Es que va afuera. Y seguimos ahí con dale que te pego con el fantasma para ir para abajo. Entonces, para hablar del fantasma, o sea, no todo el mundo va a tener. Fantasma es una construcción masculina, o sea, es de la Mm. habilidad y de todos esos rollos y del faro y de todas esas historietas. La mujer Mm. tiene que entrar ahí por el objeto pequeño A. Y entonces decir a una mujer, pues yo me presto al fantasma del hombre para no sé qué tal y qué cual, eso ya no se lleva. Pero como de Pero, instalado pero, estará para que lo tenga que machacar tanto. pero yo Sí, creo que sí, al final, sin decirlo tan directamente, cuando habla de la defensa y de todas sus construcciones y toda la arquitectura, me parece que habría que interrogar la propia noción de santón, al menos del santón captado a partir de la estructura del nudo, que sería una nueva construcción. O habría que interrogarse si tiene algo de distinto, ¿no? El Es decir, Saltón lo introduce en esta clase como, en vez de hacer dos finales de análisis, uno de enfrentamientos a la feminidad, uno del hombre y otro de la mujer, dice que Lacan buscó bajo el modelo femenino, el Saltón como otro trozo para una cuestión mutua de los dos, del hombre y la mujer hacia él. Entonces yo he dicho al principio de- que Ujú. esta clase a mí me ayuda pensándola entre deseo y goce. Porque es que resulta que el deseo es, sí, todo eso del fantasma, del objeto pequeño, todo eso es del deseo, todo, absolutamente todo. Claro, pero incluso cuando habla del fantasma, desde el principio viene de hablar de la función nodal del fantasma. Es decir, y Mm. creo que precisamente a lo que apunta esa función nodal, bueno, entiendo que con el santón quiere dar un paso más lejos, ¿no? Pero ya en el fantasma había una cuestión que tenía que ver con lo nodal, ¿no? Y que lo ha ido, yo creo que lo ha ido desarrollando, es decir, porque ha ido mostrando cómo lo simbólico se enlazaba con lo imaginario y cómo lo simbólico se enlazaba con lo real, es decir, al final está construyendo un poco ese nudo, pero es un nudo que por un lado construye, por el otro lado, como decía Teresa antes, va rompiendo, va separando también lo que es de lo real, al menos lo que es de lo real, distinto del real ontológico, o distinto del real como registro, distinto de un real, de otro real. Vamos a ver, ¿qué os ocurre que puede pasar al final con el deseo? Mm.
Ahí dice, hay literatura de esta que dice, hay una defracción del deseo, hay o sea, hay una serie de cosas que al final dicen, madre mía, no sé yo muy bien si todo esto es posible, una defracción del deseo, que la persona no desea, Mm. lo digo en serio, ¿eh? Pero es que tu pregunta es analíticamente, entiendo. Claro, tras un análisis, en un análisis, o sea, y yo que no sé, ¿qué puede pasar con el deseo? O sea, habrá, yo a veces con la clínica lo digo, ¿eh? Os lo digo clínicamente. Yo hay muchas veces que clínicamente he tenido que decir, el Edipo no se cura, el Edipo se abandona si quieres y si no, da igual. No lo abandones, da igual, pero no sigas dando, eso no lo digo, pero no sigas dando la tabarra con eso. Mm. Y que una cosa que se abandona es como cuando alguien se separa o se muere alguien. Es que vengo a hacer el duelo porque me he separado de no sé quién. Digo, no, ahí no hay duelo ni leches. Ahí hay una persona que está viva y si quieres la ves y no la ves. No una persona que ha muerto. Porque una persona que ha muerto, cuando muere alguien, cualquiera de nosotros sostenemos tanto simbólico que al morirse tiene que repartirse. Y entonces eso sí que requiere lo que la gente llama duelo, redistribuir todo ese simbólico que esa persona soportaba encima de ella. Entonces, claro, yo no sé, en realidad, tanto el deseo para arriba, todo fantasma, yo no sé, es que es muy pesado, de verdad, lo digo en reiterativo, ¿Por qué? Yo no lo veo así. Yo no Sí, lo veo así. pero puedes entender, Elena, que después de pasarte 40 años, la que dice eso, Mm, 40 años con todo este rollo, mm. del deseo, del fantasma y del complejo de Edipo, ya a punto de decir, señores, ya está bien, no sigan por ahí porque eso no tiene solución. Nos hemos inventado la familia No, no, como no, yo no voy régimen, por ahí. No, como no, régimen. pero hay algo del deseo hay algo del deseo que se puede separar del fantasma de cierta manera. Es decir, Mm. Si hay fantasma. quiero decir, a ver, por ejemplo, en la medida en que, a ver, el fantasma tenemos S barrado, los sans A, vale, bien. Pero en la medida en que se puede separar, en la medida en que se puede separar el sujeto del objeto, y el objeto puede ser el objeto el que cause el deseo, es otra posición del sujeto con respecto al deseo. Y eso es esperable de un Pero análisis. Y eso no yo son las historietas imaginarias. bueno, pues si quieres tú decir separación, yo quiero decir abandono. O sea, me Bueno, gusta o más la separar. palabra abandono. Porque separación, si estás separado, te puedes volver a unir cuando te dé la gana. Y si es un abandono también. Pero no va a desaparecer ni la No, lo que digo es cuestión que oral. en la medida en que cambie la posición, es decir, en la medida en que eso no Es que esté yo no ahí, creo que no sea posible, Elena, de verdad te lo ¿tú digo en crees que no es serio. posible? Creo que no, o sea, creo que puedes abandonar. Decir, bueno, ya me he cansado de decir siempre lo mismo. No, no Ya digo me he eso, cansado, no. no, ya me he cansado de estar significando, no dices eso. No, estoy hablando en la cuestión del deseo. Sí. Con respecto a la cuestión del deseo, yo, a ver, lo que sí creo es, pasa que es que esto nos da para, Sí, para sí, sí. otra. Lo que sí que creo es que a ver, en la medida en que hay una separación del sujeto con respecto, o sea, que se rompe el fantasma, digamos, que se rompe, que se desmonta, no sé cómo decirlo de otra manera, también el A puede pasar a ser causa de deseo y ver qué hace un sujeto con lo que causa su deseo. Y se tiene que reinventar la manera de relacionarse con su deseo, pero no veo por qué tenga que desaparecer ahí el deseo. No, sí, he preguntado que qué pasa al final de un análisis con el deseo. Y yo opino que no desaparece. Justamente Ah, No, si lo he dicho claro. por eso. Por eso vale, lo he vale, dicho. vale, 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 O vale. sea, yo he Vale. dicho, En o todo, sea, lo he dicho justamente, ¿qué pensáis al final de un análisis con el deseo? Ah, Porque no vale, desaparece. O vale. sea, que Pues, una persona puede decir, bien, pues ahora me presto a esto, no, o deseo otra cosa, ya. porque deseo, Vale, vale, deseo, vale. deseo. Esa frase sí me encanta a mí, del Vale, psicoanálisis. vale, vale, Y vale, vale. estaba, Vale. a eso me refiero. Y es una relación distinta con respecto al deseo, mucho más ligera.
Yo Ah, pero creo que si uno... pero que se entendió mucho tiempo por ahí que otra visión del fantasma era una cuestión del deseo que no se va a caer, tiene que estar ahí. Ya. Una Vale, defracción del vale. deseo, una Vale. anulación de la transferencia, o sea, son puntos que había que hacer para acabar un análisis, ya no pongo ni pase. Yo creo Perdona, José, que... que tengo... No, no. Iba a decir que creo que si uno toma los 4 elementos de la pulsión, Mm, es decir, los 4 elementos, les recuerdo de fuente, meta, objeto y empuje, ¿no? ujú. Es decir, a propósito de la fuente, No, empuje no. No. bueno, sí, empuje o cómo sería, Fin, exigencia fin. o, en Lo fin. de ese es el segundo esquema, el que tú dices es otro esquema. Son dos Vale, vale. esquemas de Freud de la pulsión. Ujú. El Ajá, ¿y cuarto es cuál el es? fin, que es la satisfacción, sin más. eh, Sí, El ya, cuarto el es el fin. fin. Sí, he Eso es. sustituido. Sí. Vale, en todo caso, si uno lee la cuestión de la pulsión como desde la fuente Mm, o desde del objeto, mm, está obligado a un circuito, lo voy a decir así, está obligado a pasar de alguna manera por la cuestión de lo simbólico. Mientras que los otros términos, ¿no? Meta, que yo sí creo que está del lado de la satisfacción, y esto que puede ser empuje, en fin, como sea que se le traduzca, o exigencia pulsional, si se mm, quiere, mm, es decir, eso no se va a poder borrar, va a quedar allí, ¿no? Entonces, ¿qué creo que pasa qué creo que pasa con el deseo? Que se libera la repetición de la trama del fantasma, mm, es decir, es un poco más libre de moverse, mm. lo diría así, por otros lados, es decir, pero dentro de lo que es la modalidad de goce de un par letra, es decir, la forma de gozar de un par letra. Es Sí, decir, queda en libre defin- lo que se libera es de la trama, me parece, ¿no? creo que en definitiva es la diferente, o sea, lo nuevo que puede producir ahí verdaderamente. yo más que Que hay- nuevo pensaría... Pero es que si lo decimos así, perdona, si lo decimos así, parece un despertar. no, no, ¿por qué no? Puede despertar un deseo mucho más vivo, No, no, un mucho despertar más vivo, mucho analítico, me menos refiero. sintomático. No, no, me refiero a un despertar analítico. De aparece lo nuevo y ha cambiado todo y parece una. No, quitémosle lo imaginario. Simplemente yo lo pongo en estructura matemática. Para mí la matemática es muy clara. En lugar de S barra losange A, si cae eso y el A puede llegar a causar la división del sujeto, ¿qué hace el sujeto con eso? Pues puede desear Mm. algo que tenga que No, ver no, con si ese desear objeto. desea, ¿Y qué desear hace con desea, eso? si no... Pero Elena, que desear desea. Eso Quiero es lo que decirte digo. que Desear desear desea. fuera de la cuestión del fantasma, pero Exacto. el Pero goce, por yo creo ejemplo, que en el goce... tú hablas de la trama. Tú hablas de la trama. La Ujú. trama es edípica. ¿Cómo? Pero vamos a ir más allá de la trama. Ujú. Es que resulta que a mí me gusta comer eh, ostras en el bar de enfrente. Ujú. O sea, esa oralidad de comer ostras en el bar de enfrente, que ni hay bar de enfrente ni hay ostras, que no lo hay, aunque lo hubiera, no lo hay, Ujú. yo lo voy a seguir teniendo. Puedo Ujú. decir, pues ahora no me voy a comer ostras al bar de enfrente. Ujú. O sea, estoy hablando de lo pregenital. Ya, Entonces, cuando ya pasa por el Edipo, ya se monta un cirio. Porque para que Claro. tenemos que meter el Che Boys ya. del gran Ujú. otro. Ujú. Y todo Se me eso agota no el servirá. tiempo. No servirá, vamos a tener que dejarlo. No servirá no servirá para el goce, pero para el deseo, el Che Boys sí que sí. Sí Claro. que sí. Claro. Bueno, se nos... Oye, bueno, pues quitamos si queréis eso que hemos dicho y continuamos en septiembre, porque nos falta un trozo de esta clase. Yo pensaba en el sentido de acabarla, Falta porque poco, pero falta, sí, falta algo todavía. entonces, si queréis, pues lo dejamos y acabamos ahora, porque yo decía de acabar lo de las escalas del deseo, pero Ujú. Ya. no, lo dejamos ya para septiembre, ¿os Es que es parece? ¿Cómo? interesantísimo, ¿eh? Claro. Es interesantísimo este Es que si lo punto. real enreda tanto, vamos a dedicarle el tiempo que consideremos. Ya, ya. Bueno, entonces lo dejamos. Milagros, tú el próximo día acabas esta clase y la otra, ¿quién le toca? La otra, Ana. Ana, y Ah, Ana, no. que prepare la otra. Vale. Y seguimos hablando de lo real, porque usted nos enrolla muchísimo. No tenemos fecha para septiembre, ¿verdad? No. No, esa las pensamos y las ponemos. Vale.
Claro, es que tengo que hablar con... Y ahora vámonos a comer porque por lo menos la Sí, yo familia de aquí tengo a que, mi además casa tengo que ir, me no tengo va. ni tiempo de comer. Besos. Un gusto. Chao, Hasta luego, Elena. gracias. Igualmente. Adiós. Vale, Hasta Chao, luego. hasta chao. luego. Chao, chao. Nada más una cosa, la próxima entonces quedó ¿para cuándo? ¿En 15 días? No, No, después de- terminamos en No. septiembre. es que Milagros. es que va a ser muy apretado. Y si lo queremos hablar más, pues hablamos y ya está. Que no nos Es una corre ninguna lástima que prisa. se ha quedado tu clase ahí a puntito de terminar. Hasta que llegue la escuela tenemos mucho tiempo. Pero está muy bien, porque eso quiere decir que hay conversación. Ah, claro. Nada. Sí, eso está bueno. Entonces, Laia, ¿tú nos mandas la lista o Yo os fechas? mandaré fechas. Sale. Pues Que tenemos gracias. que ver disponibilidad de Zoom y todo. Sí, 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 está bien. Yo aprovecho para darle un par de vueltas más, que es, Vale. claro que es un recorrido distinto, ¿verdad? Y me costó, o sea, no logré sacar un texto y los Mira, escucho y me queda claro que su nivel de lectura es otro y bueno, pero gracias, fue un no, gusto. mira, No, está muy mujer. bien. No, en No, absoluto. no, no, Has no. hecho una puntuación que tiene valor también. Esto va de pregunta. Así Yo te es. voy a Que no preguntar. se te despiste, Milagros, que lo que sí tenemos en 15 días es vida de Lacan, que tú querías, ¿verdad? Sí, sí, y Vale, lo entonces pondremos. ahí me mandas el... Enviar las frases. Sí. Bueno, Muy Vale. bien. gracias y un gusto. Hasta luego. Hasta Adiós, Lili, luego. Saludos. Un adiós, besito. Milagros. Chao.